Ahora vamos a comenzar con el ejemplo 1.12, que es un caso dentro del conjunto de problemas a resolver a través del método gráfico. En este caso tengo un problema de minimizar con un conjunto de restricciones. Como vemos, lo que habitualmente hacíamos para poder dibujarlo es tratar de llevar cada una de las restricciones a la forma segmentaria y de este modo poder dibujar en el plano. Recordemos que siempre lo que hay que dibujar es en el primer cuadrante. Concretamente, si pasamos a la forma segmentaria en el primero de los casos, vamos a ver que si divido miembro a miembro por 8, nos queda en el denominador 4 para x1, 2 para x2 y de esta manera dibujamos la primer recta. La segunda de las restricciones que tiene este problema es una restricción que, si observo, me encuentro con un 0 en el lado derecho. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una recta que es pasante por el origen, por lo tanto yo no puedo dividir miembro a miembro por un 0, por lo cual la única manera que encuentro para poder encontrar cómo es esta recta es, obviamente, el 0 es un punto de esa recta, me falta otro, entonces le doy valor a un x1 y despejo un x2 y así tengo las coordenadas de un punto en el plano para unir con el 0 y trazar de este modo la recta que corresponde a la segunda restricción. Por último, nos falta la tercera restricción, que se obtiene dividiendo miembro a miembro el valor 5 en el lado izquierdo. Como vemos, hay un detalle que es importante señalar, que el signo siempre conviene ubicarlo en el denominador. ¿Por qué? De ese modo es claro a dónde voy a tener que estar ubicando los valores y no nos confundimos a la hora de poder graficar la recta. Para sombrear, en este caso, tengo que seleccionar qué sector del semiplano sombreo. Entonces, en este caso, para sombrear, siempre mi sugerencia es ubicarnos. Por ejemplo, miremos la primera de las restricciones, que en este caso era 2x1 más 4x2 mayor o igual que 8. En este caso, si yo reemplazara el punto 0, 0, a mí me da que el 0 es mayor o igual que 8. Hecho que no es correcto. Por lo tanto, el lado en el cual está el 0 no es el lado al que voy a tener que sombrear, sombreo el lado contrario. En el caso de la recta que es pasante por el origen, puedo tomar un punto y verificar si realmente vale la desigualdad de que concretamente se esté dando que el lado izquierdo sea menor o igual que 0. Y para el último de los casos, en el cual tengo que dibujar también, sombrear hacia arriba o hacia abajo, siempre lo que conviene es reemplazar por el 0. En este caso me fijo, el origen es menor o igual que 5. En el caso este, el 0 es menor o igual que 5, por lo tanto, el lado que contiene al 0 es el lado al cual estoy sombreando. Entonces, de la intersección de todo esto, obtengo un polígono que en este caso es el que nos está dando el conjunto de puntos, soluciones factibles. Queda graficar entonces la función económica y como en este caso es un problema de minimización, acá lo que debe hacerse es trazar con paralelas a la pendiente que se dibuje de la función económica W, pero en este caso voy a buscar el punto de menor ordenada al origen, o sería
desde arriba hacia abajo, si voy bajando, es el último punto que toca de mi polígono. Y de esta manera encuentro la coordenada para la cual puedo encontrar la intersección de las dos rectas que, resolviendo el sistema de ecuaciones, nos permiten encontrar al punto de solución óptimo, que es x1, 20 novenos, y x2, 8 novenos. El ejemplo 1.13, que es problema con solución ónica, caso en que la región factible es un segmento, lo que tiene de particular es un problema en el cual tenemos que graficarlo, es de máximo, pero la única particularidad o diferencia con cualquiera de los problemas anteriores es que a la hora de graficar, la tercera restricción coincide con una igualdad. Entonces, de la primera y de la segunda, uno puede estar sombreando en un caso y en el otro los semiplanos que nos correspondan, pero de esos semiplanos, sí o sí, lo único que va a estar quedando es el tramo de puntos posibles que están marcados sobre el segmento exclusivamente. Entonces, el conjunto de puntos posibles acá dejó de ser un polígono y pasó a ser un tramo o un tramo de recta o un segmento concretamente. Entonces, si yo lo que quiero es maximizar y dibujo la pendiente de mi función económica y la trasladamos, como es de máximo, voy a buscar llegar a tocar ese tramo de segmento en el punto de mayor ordenada al origen. Concretamente, ese punto es el que nos da el punto de solución óptima, que en este caso corresponde a una coordenada x1 de 5 y x2 de 1/2, dando un valor de z en el óptimo de 170. A continuación vamos a ver el ejemplo 1.14, que corresponde a un problema con múltiples soluciones. Este problema corresponde a resolver, como hemos hecho antes, llevando cada una de las restricciones a la forma segmentaria, hacer la intersección para ver cuál es el conjunto de puntos posibles que delimitan la región factible o los posibles puntos que me darían la solución óptima de mi problema. Una vez que lo hemos logrado encontrar esa región, respetando el sombreado correcto de los semiplanos, vemos que nos da un polígono. Ahora vamos a dibujar la función económica W y trasladar con rectas paralelas hasta tocar cuáles son los puntos de óptimos. Como vemos, este es un caso en que si trasladamos tenemos que encontrar, es de mínimo, por lo tanto hay que encontrar el punto de menor ordenada al origen o más bajo, por lo cual cuando uno traslada encuentra que en este caso la función objetivo es paralela a un lado o una restricción concretamente, por lo cual estamos en un caso especial, que uno no encuentra un punto como punto de óptimo, sino encuentra concretamente un que está tocando a todo un segmento o un lado de ese polígono. En ese caso, uno habla de que la solución óptima se da habitualmente. Las soluciones óptimas, hasta acá hemos visto que se obtienen siempre y se logran en algún punto vértice de los polígonos o segmento que hemos visto hasta ahora. En este caso se está dando en todo un lado. Por lo tanto, uno está en un caso especial que lo llamamos caso en el que encontramos soluciones alternativas, soluciones múltiples o que existen infinitas soluciones, porque justamente
vamos a tener los dos extremos de ese segmento, vértices de ese polígono que nos proporcionan un valor óptimo, pero los puntos intermedios de ese segmento también están dándonos el mismo valor de la función W. Por eso habla de infinitas soluciones, porque son los dos vértices del segmento más los valores infinitos intermedios que se obtienen dentro de ese segmento. De esa manera encontramos la solución para un caso de problema con soluciones múltiples. Seguidamente observamos el problema con solución no acotada. Bueno, vamos a tratar de graficar el conjunto de restricciones que corresponde a este polígono y lo que observamos, siempre teniendo en cuenta de llevar a la forma segmentaria, cuidando de los valores negativos, ponerlos en el denominador para no confundir el gráfico, y luego sombrear el área que le corresponda. Observamos que la intersección en este caso nos queda representada y graficada en un polígono de tipo abierto. Para el caso vamos a dibujar posteriormente la función económica, en este caso 40x1 más 80x2, y trasladamos con una paralela para lograr encontrar el óptimo. Como en este caso mi polígono es abierto y estoy ante una función de maximización, a medida que yo incremento la pendiente, o sea, voy hacia arriba y aumento el valor de z y el valor de la ordenada al origen, más incrementaría el valor de los x que podría estar obteniendo. Como esta mejora es indefinida y esto a medida que aumento más voy a estar mejorando mi z, simplemente lo que uno hace es decir, señalo el nombre que tiene este caso, que es un caso de solución no acotada, y no se obtiene ningún valor concreto para asignar a este problema. Simplemente se define con un nombre a esta situación especial que nos encontramos. Por último, vamos a ver el ejemplo 1.17, que a la hora de tener que resolver este problema, cuando intentamos graficar las regiones y encontrar una región para el conjunto de puntos de las restricciones presentadas, al llevar a la forma segmentaria y dibujarlas, nos encontramos que en algún caso sombrean hacia abajo, en otros hacia arriba, pero no encuentro un conjunto de puntos que satisfaga simultáneamente todas las restricciones. Entonces, en este caso, como yo no encuentro un conjunto que satisfaga todo simultáneamente, lo que yo hago es decir que este problema corresponde a un problema no factible. El sistema de restricciones es incompatible, quiere decir que yo no encuentro una región de puntos posibles o región factible para resolver este problema. Entonces, concretamente, este problema, así como está modelado, no tiene solución, concretamente porque es un problema no factible. Bueno, esto sería el conjunto de casos generales que se encuentran para poder resolver programas lineales, mostrados de una manera gráfica.